mí se me ocurrió plantearte eso, que podríamos todos los años trabajar una coedición. Todos los años una coedición en diferentes perspectivas. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. La idea de esta convocatoria, de este foro con respecto a la edición en el norte y el proceso de asociatividad que se puede realizar con otros proyectos editoriales, también del norte de Chile y el sur del Perú y parte de Bolivia, busca, bueno, dar a conocer un poco cuál es la evolución de la industria editorial en esta zona, qué se diferencia de otros proyectos similares, contemporáneos, que se están realizando en el centro-sur de Chile, y bueno, ver un poco el estado de salud, ¿cierto?, de este proceso editorial, cuál ha sido la evolución, qué hitos se han marcado en el último tiempo, y iniciar un diálogo, poder retroalimentar este trabajo que nosotros venimos realizando desde ya más o menos 10 años. Para eso, bueno, estamos aquí Mauro Gatica, él es editor y escritor, él está a cargo de la editorial La Liga de la Justicia y viene trabajando más o menos desde hace 2 años con esta editorial, pero como escritor obviamente tiene una trayectoria un poco más larga, y yo, Daniel Rojas, que también soy escritor y estoy a cargo de la editorial Sinosargo, cuya trayectoria más o menos data del año 2007 como revista digital y desde el 2009 como editorial impresa. Bueno, no es casualidad que hayamos hecho, digamos, esta convocatoria y este foro. Va en relación con un proyecto que estamos lanzando que tiene que ver con esta Asociación de Editores de la Frontera. Esa es la página web, si luego quieren visitarla, es editoresdefrontera.cl. El proyecto tiene por finalidad asociar distintas iniciativas editoriales originadas, como les digo, en esta zona tripartita, y contamos con proyectos de, obviamente, trayectorias disímiles y también estéticas diferentes. Ya está Hugo de Cristal, que es una editorial, bueno, un poco más conservadora en su línea editorial, podríamos decir, un poco más ligada quizá al ideario que hay del norte, un norte pampino. Sinosargo, que es la editorial que dirijo yo, Cuadernos del Sur, de Willy González, que tenemos algunos libros ahí en muestra, que es una editorial de Tacna, que es mucho más antigua que todas las otras editoriales que están reunidas acá. Corequenque, que es un proyecto ligado más bien a la vanguardia andina y relacionado con la manufactura artesanal del libro y el rescate de autores, sobre todo de Puno, bueno, autores también de Cusco y autores peruanos, ¿cierto?, de la vanguardia andina como Gamaliel Churata, Alberto Mostajo y otros autores que digamos, Wilmer está tratando de rescatar un poco del olvido. La Liga de la Justicia, representada por Mauro, que tiene una estética un poco más fuerte, y este proyecto también pretende, ¿cierto?, vincular no solo editoriales, sino también revistas de índole académica, revistas con probablemente un comité editorial no solamente ligado al arte, sino también a la política, la antropología, la sociología. Letracértica es una revista literaria, pero Manicomio Suyay más bien es una revista de corte político y de crítica social. Entonces, como pueden ver, nosotros estamos tratando de generar un proyecto que trate de hincarle el diente al tema editorial en el norte y, por otro lado, generar recursos técnicos para nuevas iniciativas, profesionalizar el tema de la editorial y problematizar también la situación que existe a nivel público con respecto a políticas serias, constantes, ¿cierto?, políticas con respecto al fomento del libro, la producción, en nuestra zona particular, que es el norte fronterizo, un tema que digamos todavía podríamos decir que se encuentra en pañales, es el tema de la importación y la exportación de los libros y las leyes de aduana, ¿ya? En nuestro caso particular, nuestras dos editoriales, si bien son chilenas y se adscriben, ¿cierto?, al régimen legal y técnico de las editoriales chilenas, el proceso de producción de los libros es llevado a cabo en Tacna. O sea, nosotros manufacturamos los libros allá
Entonces, luego todos esos libros tienen que ingresar al país, pagar impuestos, y pese a que nosotros seguimos, ¿cierto?, toda la cadena institucional y vamos pasando por alto todas las barreras de la burocracia, siempre tenemos que toparnos con problemas que están dados más bien al criterio del aduanero. Entonces, esos son temas que para nosotros son importantes de manejar, sobre todo en editoriales que tienen que afrontar este tipo de situaciones. No así, por ejemplo, una editorial de Santiago, que si bien sus costos son mucho más altos y su nivel de producción, digamos en cantidad de ejemplares, llega a ser mucho menor por los mismos costos que tienen que afrontar estas editoriales independientes, ellos no tienen esos problemas porque bien pueden estar imprimiendo en una comuna, luego contratar un flete y llevarse los libros a la casa o a la respectiva feria o librería. Entonces, son lógicas diferentes. Y de eso queremos hablar, ahondar un poco, contar un poco la experiencia, mostrar también cómo ha sido esta evolución de partir como un fanzine al interior de la universidad, en estas mismas aulas. Nosotros fuimos estudiantes de español y bueno, nosotros partimos como un fanzine, como han habido muchos acá en la universidad, pero bueno, al correr de los años podemos decir que contamos con un catálogo que, sumando, ¿cierto?, todas estas iniciativas editoriales, podríamos decir que tenemos alrededor de unos 100 o 150 títulos. O sea, si sumamos a todas las editoriales de esta macrozona que es el norte, sur del Perú y parte de Bolivia. Bueno, no me voy a apoderar del micrófono, voy a darle la palabra a Mauro. La idea también es interactuar con ustedes, aclarar cualquier duda que tengan y ahondar en algunos de los temas que he planteado en esta introducción. Un poco de la Liga de la Justicia, pues. Muy bien, ¿cómo están? Ya le digo a Daniel Mauro Gatica, yo dirijo junto a otro escritor y ex alumno también de esta universidad, porque a pesar de todas las vicisitudes de la carrera en español, igual se ha dado una lógica de conjunción de bastantes creadores, muy interesantes algunos, y también que no solamente escritores que se quedan en el egocéntrico ejercicio de escribir, ¿no es cierto?, de lamerse el ombligo y reflexionar en torno a los temas que le consideran válido invertir el tiempo, ¿cierto?, sino que acá nos hemos encontrado, parte fundamentalmente de la lista, con una actitud proactiva frente al desarrollo de una industria, aunque ahí yo hago hincapié en una industria que desde nuestra perspectiva como sello es una industria que está más enfocada a la difusión que a cualquier otra cosa. La economía, como ya lo he dicho en varios encuentros, aquí en otros lados también, la economía nos juega un rol importante. Acá la finalidad única para nosotros fundamentalmente es abrir un espacio a estéticas que nosotros consideramos válidas, características que no sé si valdrá la pena ahondar, pero tiene que ver un poco con propuestas arriesgadas, con estéticas híbridas, con un poco de insolencia, porque la postura de la Liga de la Justicia, que es la editorial que yo represento, tiene una actitud bastante borderline, bastante del límite, justamente haciendo la asociación con la publicación geográfica, que para nosotros es como un punto inicial de motivación, ¿cierto? Porque si hay algo que yo puedo comunicar como una característica propia de este lugar, los escritores, hay una sensación muy determinada con el desarrollo, con el vacío, con la vacuidad del espacio, con estas fronteras fantasmas que les llamamos nosotros, porque al final, si uno se da cuenta, perfectamente podrían no existir estas fronteras, ¿cierto? Y bueno, la literatura se ha hecho cargo de ello y nosotros, como proyecto editorial que surge, como dice Daniel, primero desde la perspectiva de escritores. Acá todos nos hemos conocido en talleres que daba quizás Úbeda en algún momento, por allá a comienzos de la década del 2000. Después talleres que empezó a desarrollar Daniel también con el grupo literario MAL, luego con los talleres de creación de Sinosalvo, después con las diferentes rostros que ha tenido el Centro Cultural. Y bueno, la Liga surge justamente de esta simbiosis, ¿no? Nos encontramos una vez por ahí por el 2010, nos invitó a trabajar en el proyecto Sinosalvo. Yo partí participando en el comité editorial de Sinosalvo por ahí por el 2010, con Tito Manfred, y posteriormente nosotros decidimos abrir esta editorial que tiene como fin simplemente, y yo creo que también lo he repetido en muchas oportunidades,
concretar algo que ya se venía gestando desde la virtualidad, porque esa es también una herramienta que para nosotros es fundamental, como asociación también, ¿cierto? Es decir, esta asociación de editoriales independientes que ha sido motivada por Daniel y que en cierta medida coincide con las ideas que tenemos todos los que estamos trabajando en la producción de textos, que, insisto, es una producción de textos bastante interesante. Yo no había pensado en esa proyección. Si sumamos las pequeñas editoriales, digo pequeñas en relación a las grandes macroeditoriales, ¿no es cierto? Es una producción de libros interesantes, y libros que no solamente tratan de reunir, como fue al inicio nuestro objetivo como editorial ariqueña, reunir y destacar voces de acá, del norte, sino que también ya hemos tenido la posibilidad de editar a personas de otros lugares, como por ejemplo a este chico Francisco, que es un escritor mexicano, que justamente por medio de la virtualidad, ¿no es cierto?, hemos logrado concretar proyectos de este tipo. Bueno, Daniel partió con su revista digital, nosotros nos integramos a Sinosalvo, luego decidimos con Tito abrirnos y potenciar justamente este trabajo, ¿no? Nuestra línea a seguir fundamentalmente está centrada en la lírica, que también para mí es un poco sonso hablar de lírica y narrativa, considerando las estéticas que como editorial trabajamos. No estoy diciendo que no existan, no quiero ser categórico, pero en estricto rigor son hibridez, son textos que tienen ese atrevimiento, esa capacidad de llegar fronteras, mitos, logos y cualquier tipo de normativa que determine la forma de ser de la literatura, ¿no es cierto? Esta editorial lo hace sin ninguna, podríamos decirlo, sin ninguna expectativa. El primer principio, no hay expectativa, porque va a costar hacerlo. Generalmente cuando uno se mete en el cuento de la literatura, ya no como escritor, porque ya como escritor es muy complicado. Cuando te metes como editorial, generalmente es una carrera ciega hacia quién sabe dónde, ¿ya? Pero tampoco eso nos preocupa, porque, insisto, como escritores nosotros creemos que tiene que generarse espacios para que diversas formas de literatura se hagan presentes frente a los posibles lectores, que también esa es otra intención que se tiene acá, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer libros acá en el norte? Y una de las argumentos que nos unifican es justamente tratar de generar una escena lectora, ¿no es cierto? Es decir, tratar de generar un público que se convoque en torno a la literatura que se crea o se edita desde esta zona particular. Porque, insisto, la idea no es tampoco transformarse en un rostro visible y emblemático, sintomático de lo que es la literatura o el arte, en este caso la literatura del norte, no, al contrario, simplemente generar espacios desde el norte que representan autores de todos lados con una gran diversidad de estéticas también, que eso es rico, porque tampoco se trata acá de decir esto es lo que estamos haciendo somos una generación y estamos instaurando una manera de escribir, no, pero lo que sí yo creo que estamos instaurando es una manera de trabajar, y esa es la finalidad. Por ejemplo, en relación a lo que señala Mauro, bueno, él ha abarcado varios puntos y hay cosas que son, digamos, claves de señalar dentro de la industria editorial. O sea, primero él habla de tener como una noción estética de lo que se quiere publicar, ¿cierto? Y tener un comité editorial probablemente acorde a esa estética o que por lo menos siga ciertos lineamientos. O sea, quizá en el caso de nosotros, tanto en el caso de la editorial de Mauro como en la que dirijo yo en Sinosalvo, todo esto ha sido a través de un aprendizaje de ensayo y error. ¿Ya? Ninguno de nosotros es editor de profesión, y yo me atrevería a decir que en general en Chile, dije, bueno, en muchas partes del mundo, esto, digamos, no se estudia como una carrera. O sea, en el fondo la mayoría de personas son o periodistas, o sociólogos, o antropólogos, psicólogos, gente de las letras, abogados, o también profesores de lenguaje, o expertos en comunicación, que por vocación, digamos, lectora, y en otros casos también escritores, empiezan a generar estos espacios de edición, quizás en una primera instancia para un círculo
que ante la carencia, ¿cierto?, necesita crear un espacio de difusión para el libro, para la creación que realizan, y luego, no sé si por fines altruistas, no me atrevería a decir eso, pero quizás sí por, digamos, la misma experiencia que uno va teniendo, decide apostar por otros autores que de alguna manera representan la idea de escritura que uno defiende o que uno está dispuesto a transmitir a otros lectores. Ya a nosotros nos pasó, o sea, los primeros libros que editamos, en el fondo eran libros como del circuito, del círculo, de la gente que nosotros conocíamos y que también estaba dispuesta a apostar, digamos, a entregar sus derechos de autor o a decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo en tu proyecto editorial, me parece que tú trabajas bien como difusor, como gestor, te voy a entregar esto para que lo edites y veamos qué pasa. Luego ya uno, cuando empieza a ganar más experiencia, como editor ya no solamente es una persona que revisa ortográficamente, hace una maquetación y lleva esto a una imprenta. Ya creo que es importante hacer esa distinción, o sea, el editor no es un imprentero. El editor en el fondo es una persona que edita, o sea, hace cortes, toma decisiones cruciales con respecto al libro, le sugiere al autor, interviene en el libro y de alguna manera coescribe el libro. Y en ese sentido también, bueno, apuesta y decide, esto es lo que yo quiero transmitir como una idea de lo que es el arte. Y para nosotros, y creo que eso es lo que compartimos, nos representa una noción de desacato con respecto a miradas tradicionales de lo que se entiende por literatura en el norte. Ya entendamos que el norte ya tiene un par de premios nacionales, tiene autores de gran trayectoria y en el fondo lo que a nosotros siempre quizás nos disgustó, quizás, bueno, estoy hablando por ti, no debería hacerlo, pero creo que en el fondo lo que nos disgustó fue esa noción mal entendida que hay de patrimonio acá, de patrimonio como folclore, y que la mayoría de productos culturales que se desarrollan en Arica se acojan a esa idea oficial de las fiestas andinas, del rescate de lo aymara, de lo pampino, de la guerra del Pacífico, que son una serie de clichés que se han ido repitiendo a lo largo de la literatura y que está bien, eso también tiene un lugar, también hay editores para eso, también hay publicaciones, pero eso no puede ser, digamos, toda la idea que hay del norte. Y creo que lo mismo ocurre con otras zonas geográficas del país, como el extremo sur, en que la literatura termina volviéndose una especie de manual de Cernatur o un panfleto paisajístico. Entonces nosotros tratamos de mostrar el otro norte, quizá el norte que no se contaba a través de esa literatura, y empezamos a apostar por gente que escribía desde acá en clave ciencia ficción, experimentando con la poesía. Empezamos a traducir, a publicar textos que consideramos que era necesario que se leyeran acá, textos expresionistas, poetas chinos, poetas suecos. Empezamos a también trabajar con autores mexicanos, colombianos, y en ese proceso creo que ambas editoriales y en el fondo todos estos proyectos que agrupamos han logrado esa madurez. Ahora, obviamente, como dice Mauro, nosotros no queremos convertirnos como en los papis de esto y apadrinar a otros, pero sí sabemos que hay otros proyectos a nivel de fanzine o a nivel más, podríamos decir, artesanal que se están dando en la región, ya sea de forma cartonera, con estudiantes de colegio que están sacando de repente una primera revista como nosotros lo hicimos. O sea, esto es lo primero que se hizo en Sinosargo en el 2003, entonces no era más que fotocopias corcheteadas. Y esos proyectos todavía existen. El problema es que al no haber una política clara con respecto al apoyo, porque, digamos, esto es considerado como subliteratura o productos marginales de la literatura, o sea, tanto Minedu como el Consejo del Libro, como DIVAM, no consideran estas publicaciones. Entonces no hay un apoyo destinado a este tipo de empresas y por ende estos proyectos se abortan y no crecen. ¿Entiendes? Entonces nunca pasan el primer, segundo número. Entonces ese trabajo es el que nosotros como asociación y como editoriales ya con experiencia tratamos digamos, de llenar ese vacío. Entregando, digamos, la instrucción, el material técnico, el conocimiento que estas pequeñas empresas puedan tener para llegar a crecer, porque en el fondo es un largo proceso el de saltar desde la impresión en casera, ¿cierto?, en una Epson, a empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a desembolsar 300, 500 lucas, 1 millón de pesos en un libro en el cual creo.
O sea, y en el fondo tú te endeudas, ¿cachai? O sea, y juegas con tiempo de tu familia, con tiempo tuyo, tiempo de tu escritura, tiempo de trabajo, en sacar libros, por ejemplo, el libro de los chinos, para nosotros fue una apuesta, o sea, sacar 1000 ejemplares de poetas chinos, conseguir la traducción, sacar un libro con una calidad, como también lo ha sido para Mauro sacar el libro de este poeta mexicano que acá nadie lo conoce, o sea, entonces, pero bueno, apuestas tus lucas, trabajas con una imprenta y luego ya viene el real trabajo del editor, o sea, empezar a viajar con los libros, cazar los comunicados de prensa, lograr la gestión de los espacios, arrendar espacios en ferias del libro, viajar con una gran cantidad de libros de autores que físicamente no conoces. Yo al traductor de los poetas chinos no lo conozco físicamente porque él vive en China desde hace 30 años y nos resultaría imposible traerlo. Entonces empiezas a viajar con libros de otras editoriales, empiezas a hacer alianzas. Entonces es una serie de procesos que si uno los empieza a observar románticamente, claro, te conviertes en un mito, ¿cierto? Cuando empiezas a desarrollar esa labor que nadie más hace. Pero también por otro lado hay que ver la parte humana, o sea, el trabajo de las personas que están detrás, y en ese sentido nosotros por eso queremos como ponerle el hombro también a esas personas que tienen como, digamos, esa visión, esa voluntad de hacer ese trabajo editorial que ya el Estado no lo hace, ya, porque en realidad editoriales estatales como Quimantú ya no quedan, o sea, esas editoriales parecen de un mundo olvidado, o sea, de una prehistoria, pero hay editoriales privadas, hay editoriales grandes, hay editoriales como LOM, como Cuarto Propio, que son editoriales medianas, pero también hay editoriales como Alfaguara, Random House, que ya juegan en primera división, y están estas editoriales independientes como Das Capital, Cuneta, Nosotros, desperdigadas por todo Chile. Entonces, creo que un poco el hacer este foro es, bueno, comunicarles a ustedes esta realidad del libro en Chile y escuchar, no sé, sus inquietudes también, ¿cierto? No hablar solo nosotros. Así que no sé si hay alguna pregunta. Mientras le empieza una pregunta.